En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ofrecemos esta Eucaristía por eterno descanso de Rafael Mesa, por Leonor del Bosque, por Víctor Mayagoitia y familia, por Boyardo Salmón y familia, por María Belia Magdaleno Díaz, por Marcelo Gilio, por Olga Estrada, por Lía, por la familia Lamberta Amarante y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que llevaste a cabo el sacrificio pascual para que el mundo obtuviera la salvación, escucha las súplicas de tu pueblo y haz que intercediendo por nosotros Cristo, nuestro pontífice, por su humanidad, que comparte con nosotros, nos reconcilie y por su divinidad, que lo hace igual a ti, nos perdone. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los reprendió, diciéndoles: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gloria de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. Bendiciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en Él. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha, en cambio, al hombre justo y lo libera de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra.
Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su Espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. En muchos momentos y en muchas situaciones de nuestra vida, hay por problemas, por dificultades, por cosas que van en contra de la misma lógica, nos vemos envueltos en sufrimiento, en dolor, en injusticias, en sufrimiento, y muchas veces surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios, si yo me he encomendado, si yo creo en Él, si trato de vivir como Él quiere, etcétera, ¿no? Y yo me imagino que eso es lo mismo que se preguntaban los discípulos, recién Jesús resucitado. Les dice, vayan a predicar, van y los meten a la cárcel, lo que dice la primera lectura. Y entonces le dicen el Sanedrín, les hemos prohibido que prediquen lo que ustedes dicen. Y Pedro le dice una cosa muy simple, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. No dice que no haya que obedecer a los hombres, pero es antes. Dice, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres, dando a entender que las leyes que puedan tener los hombres sean justas, pero la que está por encima es la de Dios. Esto lo comento porque muchas veces por obedecer a Dios nos ponemos en contra. Hay personas que están en contra, hay personas que me persiguen, como a ellos, que los querían encarcelar, dice al final hasta habían decidido matarlos. Y ellos por mantenerse fieles se exponían a eso. Hoy en día parece como si el consenso de todo mundo, si todo mundo opina una cosa, piensa una cosa o vive una cosa, es normal. Pues aunque todo mundo lo viva, lo haga, si Dios me dice que no, es no. O sea, y no es porque todo el mundo esté de acuerdo con una postura. Si Dios me está diciendo que no haga esto, o Él me ha marcado otro camino, aunque no lo entienda, es el camino que Él me ha marcado. Y no es el camino que dice ni la iglesia siquiera, ni los padres. O sea, de lo que estoy hablando no es que ustedes me tienen que hacer caso a mí. Yo no soy Dios. Yo debo y trato, y es mi obligación hablar de las cosas de Dios. Pero es seguir el Evangelio, seguir a Jesucristo, que es al que seguimos. No seguimos a los padres o no seguimos a un papa de una forma o de otra. Sigo a Dios a través de una jerarquía que Él ha puesto, a través de una serie de personas, etcétera. Pero es seguir a Dios, es cumplir con Dios. Cuando lo que sigo es lógico, pues no es muy sencillo hacerlo, no tiene problema. Pero cuando el seguir en lo que Dios me pide me va a enfrentar y me va a crear problemas, es ahí donde empezamos a dudar y empezamos a negociar. O inclusive cuando yo deseo otra cosa que no es lo de Dios, ahí es donde empezamos ya a trastabillar. Es que tengo derecho, es que no es justo, es que porque yo, es que porque a mí, es que Dios lo que quiere es que por encima de todo que sea feliz, etcétera, etcétera. A ver, Dios me ha dicho, esto es así. Y quiero que lo haga. Y también de lo que habla el Evangelio.
Porque hay una cosa que tenemos que partir de base. Las cosas de Dios no siempre son las cosas de los hombres o las cosas del mundo. El mundo hoy en día, hubo un tiempo, tal vez hace años, en donde el mundo, en su mayoría, no siempre, pero más o menos las leyes, las normas, las familias, etcétera, vivían de acuerdo a Dios o trataban de vivir de acuerdo a Dios. Es que hoy no. Es que ya hay personas que ni siquiera han oído hablar de Dios. Ya no nos tenemos que ir a misiones a África. Es que las misiones están aquí, en medio de nosotros. Y por encima de las cosas, yo tengo que ser fiel a Dios. Y no porque todo el mundo opine que es normal tal cosa. Si Dios me dice que no lo es, no lo es. Y yo tengo que ser fiel a Dios ante los hombres. Aquí la pregunta que yo me hacía y que se las comparto. Cuando dice Jesús, el que viene de lo alto está por encima de todo y habla de las cosas de Dios. El de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. ¿Yo dónde estoy? ¿En las cosas de Dios? ¿En el camino de Dios? Con sus errores y con sus fallos y limitaciones y miserias, por supuesto. Desgraciadamente no somos perfectos, pero al menos estoy tratando de ser fiel a ese Dios, o ya soy de las cosas de la tierra. Y desde el principio siempre ha existido esta dualidad. Ya se enfrentan a ellos los apóstoles, desde el principio los quieren encarcelar, después los llevan a los leones, los matan, los crucifican, etcétera, la persecución religiosa, en fin. Pero es que una cosa es el mundo y otra cosa es de Dios. Aquí habrá que definir yo dónde estoy, porque lo que no se puede es poner una vela a Dios y una al diablo. No puede decir, creo en Dios pero sigo al mundo. No se puede. No se puede mezclar el agua y el aceite, o que a la vez sea de día y de noche, o es de día o es de noche. No puede ser un poquito nomás. Y es ahí donde yo me tengo que plantear si yo ya estoy en el camino de Dios. Insisto, con sus propias limitaciones, pero sigo lo que Dios quiere. Y a veces el camino de Dios es muy duro. A veces el Señor me pide que haga a veces sacrificios o renuncias, o inclusive que no entiendo. Por ejemplo, alguien que me ha lastimado profundamente y que yo nunca pensé que me iba a lastimar, y que yo le había dado confianza, ayuda, apoyo, etcétera, y me ha traicionado. Y por lo tanto, la herida es muy profunda. Y Dios me está diciendo, por encima de quién o qué hizo, perdona. Y enseguida empieza la lucha interna. Pero es que ¿por qué? Es que no es justo, es que no tiene derecho, es que no se lo merece, es que está... A ver, no es que se lo merezca o no. Dios en su camino me dice, perdona. No hay otra. No es negociar el perdón. Y digo el perdón como cualquier otra cosa. Pero nosotros tenemos que tener claro. Hoy en día, la misma iglesia, en muchas veces, la iglesia no, los muchos sacerdotes, por ganar gente, quiere abrir la mano. Bueno, esto no pasa nada. Bueno, esto es normal. Bueno, es que todo el mundo lo hace. Bueno, es que hay que atraer a los demás y por lo tanto hay que renunciar a lo que el Señor nos manda. Y no, el Señor es muy claro. Es esto. No dice, mira, dependiendo de cuántos estén a favor o en contra. Dependiendo, no, es esto. El que quiera ser de Dios, el que quiera seguir al Señor, el que quiera la bendición de Dios, el que quiera la gracia de Dios, etcétera, es esto. Ahora cada uno elige. Pero lo que no podemos es pretender negociar eso, porque Dios no negocia eso. El bien es bien y el mal es mal. Puede ser que nosotros no tengamos una percepción absoluta del bien, porque somos muy limitados, pero Dios sí. Y eso en el fondo requiere una cosa que es fundamental, confianza en Dios. Yo, aunque no lo entienda, confío en Dios. Y si Él me dice que es por aquí, es por aquí. Que es más duro el camino, la mayoría de las veces. Que es más difícil, la mayoría de las veces. Pero ese es el camino que Él nos ha marcado. Y el propio Jesús lo hizo. Jesús pudo huir, Jesús pudo haber hecho 1000 cosas. Pero, ¿qué le dijo su Padre? Es bueno que te entregues por la salvación de los hombres. Él mismo lo dijo en el huerto, que pase de mí este cáliz. Yo no quiero, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es al final de cuentas, esa es la referencia. Nuestro modelo es Jesús, no es el padre fulano o mengano. A veces decimos, es que este padre dice una cosa, es que aquel padre dice otra. Es que, ¿qué dice Dios? ¿Qué dicen los evangelios? ¿Qué dice la palabra? Y tenemos la obligación
no de acomodarnos al que me gusta, ni siquiera al que quiero, sino a lo que dice Dios. Eso es lo importante. Y por lo tanto, seguir. ¿Eso qué nos garantiza? La gracia de Dios, la ayuda de Dios, el apoyo de Dios, la salvación, la paz, la esperanza y la confianza. Ahora, ¿no lo quiero seguir? Soy libre de hacerlo, el Señor nos ha dado la libertad. Está bien, no lo sigo, pero no te quejes de las consecuencias. Y no podemos pretender que Dios haga lo que yo quiero y que Dios piense como yo. ¿Qué es que por qué Dios quiere tal cosa? Él sabrá. ¿Por qué eligió la muerte? Era Dios, Él sabe. Entonces, yo no le pongo las condiciones a Dios. Yo no soy el que le pongo lo que debe de hacer el Señor para que sea lógico y que se adapte a mí. Soy yo el que lo tomo o no lo tomo, el que lo sigo o no. Y en la medida en que yo cumpla con todas esas cosas, de las mayores a las menores, en esa medida la gracia de Dios se derrama en los corazones. Y la presencia del Espíritu Santo será cada vez mayor en la medida en que yo sea más fiel, porque se puede ser fiel en lo más gordo, o en lo más, digamos, en no robo, no mato, no hago adulterio, etcétera, ¿sí? Y la caridad, y el perdón, y el amor, y la entrega, y el sacrificio, y la renuncia, y el servir, y el amar, y el perdonar, ¿dónde está? O sea, es todo, es el paquete. No solamente 3 mandamientos, son los 10 del Antiguo y el amaros los unos a los otros como yo los he amado. Y por lo tanto, ese es el camino. Y es el camino que a Pedro y a los apóstoles, prácticamente a todos, menos a Juan, les costó el martirio, dar su vida. Pero con la confianza y con la esperanza de que tendrían vida eterna y de que su vida no termina con la muerte. ¿Por qué Dios permite la muerte de una persona, y una persona joven? Él sabrá. Yo no soy quien para decir por qué o no es justo. Es que yo le voy a decir a Dios lo que es justo o no. No digo que me guste, ni siquiera que esté de acuerdo, probablemente. Pero es lo que Él ha decidido. Y yo confío en Él. Y yo sé que ese es el camino. Y a pesar de que duela, de que sea difícil, de que sea duro, de que no lo entienda, trato o sigo ese camino. Es confiar en Dios. Y es buscar seguir su camino. Hoy en día, desgraciadamente, el mundo ya no sigue a Dios. Las personas, las familias, el entorno, cada vez son más indiferentes a Dios porque siguen al mundo, al egoísmo, a las pasiones, etcétera. Muy bien, cada uno que lo decida. Y yo no les digo que se van a condenar o no, no soy quien para decirles nada de eso. Yo lo único que sé es que yo tengo que seguir y quiero seguir a Dios, nada más. Y por lo tanto, es tratar de ser fiel a lo que Dios me ha pedido, en la forma que Él quiera, y tratando de, corrigiendo los fallos y los errores, ser fiel a ese Dios. Y es una decisión que cada uno tenemos que hacer. El otro día me decía una persona que se quiere confirmar, pero no quiere renunciar a una serie de situaciones personales que van en contra. Le decía, no te puedes confirmar por esta situación. Es que ¿por qué? Es que no es justo, es que yo tengo derecho, es que no sé qué, es que tal. Y al final me dice, pues es que me voy a ir con los hermanos. Vete a donde quieras. No se puede, punto. O sea, no es negociable. Sino, esto es lo que el Señor pide. ¿Quieres seguirlo? Síguelo. ¿No lo quieres? No lo sigas. Y me decía otra persona, es que se van a quedar las iglesias solas. Si es lo que el Señor permite, Él sabrá. Porque es su iglesia. Es sus sacramentos, es su vida, es su entrega, es su amor, es el camino que Él marca. Ahora nosotros decidamos hacia dónde nos movemos y a quién queremos ser fieles, a Dios o a nosotros mismos. Así sea.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales. Los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmió en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiemos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que entres en mi casa.
Oración a San José. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte e inmediata ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdame, San José, con tu poderosa intercesión a obtener todas las bendiciones espirituales por intercesión de tu Hijo Jesucristo, de modo que a confiarme aquí en la tierra tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de estos sacramentos pascuales e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.